Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Bismillahirrahmanirrahim. El Centro Cultural Islámico, fundado en el año de 1993, es una institución cultural y académica para la creación, producción y presentación de servicios de alta calidad, de conferencias, seminarios, talleres, diplomados, exposiciones de arte sobre la civilización islámica. En esta era de la globalización del conocimiento y la economía y de grandes paradigmas como el diálogo y la alianza entre civilizaciones y culturas. Con este propósito, nuestra institución ha desarrollado una serie de ejes temáticos para presentarle a la sociedad colombiana y latinoamericana. El primer eje temático es, sin lugar a dudas, el controvertido tema de la geopolítica, la evolución de los grandes desarrollos de la ideología en el Islam, de la ciencia política, especialmente entre los sectores chiitas y sunitas, la evolución de sus grandes imperios y sus aportes a la historia del pensamiento político. También, por supuesto, el rol que juegan los fundamentalismos a través de la historia, y especialmente el tema controvertido en nuestro tiempo, cuál es el origen ideológico y religioso de estos grandes movimientos extremistas y terroristas como Al-Qaeda, como el caso de los talibanes, el tema del Boko Haram en Nigeria, el tema de Ansar Dine en Malí, el caso de estos grupos como Al-Nusra en Siria o este reciente del levante islámico, de este supuesto Estado Islámico en Irak y Siria. Y por supuesto, cómo influyen estos movimientos en Occidente, en Europa y el continente americano y por supuesto en nuestra propia área regional en América Latina. Otro tema fundamental de este debate de la geopolítica son cuáles son las propuestas de paz para el Medio Oriente. Hay una propuesta que venimos desarrollando como institución que es la creación de un Estado federal abrahámico, una propuesta que sin lugar a dudas es un aporte al proceso de la paz en el Medio Oriente, al conflicto árabe-israelí. ¿Cuál va a ser el futuro del Islam en el siglo XXI? Del tema del Islam, los islamismos, qué tipo de Islam necesitan nuestros pueblos. Y por supuesto hay unos temas muy controversiales también como el caso de los islamonacionalismos, el tema del Hezbollah en el Líbano, el tema del Hamas en Palestina y por supuesto los temas que tienen que ver con toda la evolución del desarrollo ideológico y el tema por supuesto geopolítico de cómo va la civilización islámica a una directa confrontación con muchos sectores de Occidente ante un desconocimiento literal prácticamente de la historia de estos pueblos. Otro eje político fundamental es el que tiene que ver con la economía y la certificación halal, el rol que juega la economía islámica en esta era de la globalización económica. El tema fundamental del proceso de certificación halal, las oportunidades de negocios que tiene Colombia con el mundo islámico y el mundo árabe, la banca islámica y por supuesto todo el tema que tiene que ver con la trazabilidad del proceso halal. Otro ítem importante, otro eje temático fundamental es el que tiene que ver con la cultura, las bellas artes, en la cual vamos a tocar temas fundamentales como el tema de la literatura, la influencia que tiene la literatura y el pensamiento islámico en la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, en la obra de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha, en el pensamiento de Goethe, el famoso pensador alemán, la influencia del Islam en el arte hispanoamericano y en Colombia, y por supuesto el tema de las mil y una noches y otros temas que son de gran interés para la opinión pública en temas de la cultura, el tema del arte, su influencia en los diferentes procesos del arte occidental. Otro eje temático fundamental tiene que ver con la mujer en la era de la globalización, en un mundo globalizado, los grandes movimientos feministas que se están desarrollando en el ámbito de la teología, de la cultura, de los procesos sociales y políticos, una nueva visión de la mujer frente a la crisis de la modernidad, la tradición, la mujer frente a la tradición y la modernidad. Y otro eje temático fundamental es el que tiene que ver con la mística y la espiritualidad, lo que se conoce como el Islam, el sufismo irfano, la noxis, la metafísica. En este campo hablaremos de las grandes taricas o grandes cofradías del sufismo como la Chadilía, la Cadiría, la Tijanía, la Mevlevi y grandes pensadores, por supuesto, del Islam, de la mística, como el caso del gran maestro Ibn Arabi, o el caso de Sohrawardi, o Mullah Sadra, Al-Darqawi, Shadili, y por supuesto estos grandes maestros que han dejado una gran huella en el pensamiento de la mística universal. También hablaremos del caso
de la senda mohammadiana, el modelo mohammadiano, el modelo de Mahoma como gran inspirador del modelo de la mística universal islámica, que es el verdadero núcleo atómico del Islam. No son los problemas sociales y políticos del centro del Islam realmente, son realmente el fenómeno espiritual, desvirtuados realmente por los oligopolios y los medios de comunicación, que cada día dan noticias terribles sobre el mundo musulmán y deforman la realidad de la civilización islámica, que representan, ustedes saben una cuarta parte de la humanidad, 1.800 millones de creyentes. Y también, por supuesto, cómo influye ese sufismo en las sociedades musulmanas y en Europa, por supuesto, donde también hay un gran desarrollo del Islam y de la mística. Otro ítem fundamental es el que tiene que ver con el eje temático de la ciencia, los aportes que tiene la civilización islámica a la ciencia universal, en los campos de la astronomía, de la agricultura, de la alimentación y, por supuesto, en los temas que tienen que ver con el agua, las ingenierías, y cómo la ciencia islámica, hay un nuevo despertar del pensamiento de las ciencias islámicas, del desarrollo científico en países como Turquía, Irán, Indonesia, Malasia. Estos son los ejes temáticos más importantes que estamos presentando a la opinión pública, a los medios de comunicación, a las universidades, a los colegios, a las casas de la cultura, a los grandes centros que tienen que ver con las bibliotecas. Tenemos una de las mejores bibliotecas del mundo islámico y la civilización islámica en América Latina, una biblioteca de más de 3.500 libros sobre diferentes ítems de nuestra civilización, más de 400 obras de arte que hemos recopilado en estos últimos 20 años recorriendo el mundo musulmán, obras únicas, y por supuesto nuestra experiencia por un grupo de profesionales, académicos, intelectuales, pensadores, amigos de diferentes disciplinas, tanto musulmanes como no musulmanes, que hemos profundizado en el conocimiento y desarrollo de la civilización islámica. Esta es una propuesta alta que hacemos a la sociedad colombiana en general, ¿sí? A organismos gubernamentales y no gubernamentales, y por supuesto a las empresas, a quienes quieren estudiar mejor esta civilización, que sea objeto de estudio en las universidades, en la academia, y creemos que este tema es de alto interés y primordial y vital en la nueva estrategia y desarrollo del conocimiento, que es fundamental en la globalización económica y, por supuesto, como decíamos antes, en este gran paradigma que se desarrolló y viene desarrollando Naciones Unidas y diferentes sectores académicos y culturales, empresariales e intelectuales sobre el diálogo y la alianza entre civilizaciones. Bienvenidos al Centro Cultural Islámico en Colombia.